Vale, pues buenos días a todos. Vamos a pasar con la primera mesa de la jornada, que está titulada Atención a las familias y necesidades de cuidado. Mi nombre es Andrés Piolati, soy pediatra de la Unidad de Hospital a Domicilio y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Clínico de Valencia. Y hoy, junto con mis compañeras, Tere Gea, enfermera del Centro Sociosanitario de Nuestra Señora del Carmen, que nos hablará de los cuidados que necesitan los cuidadores, de Ana Brenchat, psicóloga de la Asociación Carena y parte del equipo psicosocial de la Fundación La Caixa, así como con Teresa Cantabella Pons, enfermera también de la Unidad de Hospital a Domicilio y Paliativos Pediátricos del Hospital Clínico, que nos hablará del plan de respiro familiar que estamos intentando implementar en el servicio. Tranquilos que vamos bien de tiempo, aunque se haya alargado un poquito la intervención anterior, así que deciros que hemos organizado la mesa con estas 5 intervenciones. Acabaremos con un testimonio familiar, serán breves y tendremos tiempo para preguntas después de cada intervención. Así que os animo a participar, que es lo que va a enriquecer al final esta mesa. Bien, pues sin más vamos a pasar a la primera intervención, que es de Tere Gea, que se titula Cuidados que necesitan los cuidadores. Pues nada, buenos días a todos y gracias por vuestra presencia y también por vuestra participación. Y gracias también a la sociedad por permitir este espacio de compartir y de expresar. Andrés, como has dicho que vamos bien de tiempo, yo quiero hacer aquí pues tener presente algo que me parece importante. Yo toda mi carrera profesional la he desarrollado en el ámbito residencial, personas mayores. Creo que Elia, con la cronicidad que todos somos conscientes que nos viene encima desde hace ya tiempo, pero que ahora de una manera importante la tenemos muy palpable, sobre todo en las residencias, porque estamos atendiendo a personas mayores. En el centro donde yo estoy tenemos una media de 86 años de edad, es una media muy alta. Os podéis imaginar enfermedades crónicas, avanzadas, que progresan de una manera rápida, etc. Con todo esto quiero decir que, pues que al final, estoy nerviosa, que al final el ámbito residencial es un ámbito privilegiado para poder abordar las situaciones de final de vida. Es un ámbito privilegiado para poder hacer una planificación de decisiones anticipada, una planificación compartida de la atención, porque llevamos muchos años con ellos y llevamos muchos años también de vínculo con la familia. Con lo cual, pues creo que es muy, muy, muy importante y sé que hay personas aquí que estáis trabajando en residencia, que os he visto, y me parece muy importante que los que estamos nos formemos, tengamos esa formación necesaria como para que si una persona mayor llega a ese final de vida y ella ha expresado muchas veces que quiere fallecer en una residencia, en su habitación, en lo que ha sido su casa, esos últimos años pueda hacerlo. Y no tengamos que derivarla a un hospital a última hora, porque a lo mejor tampoco hemos sido capaces de detectar que ha llegado ese momento. Creo que en las residencias podemos abordar estas situaciones siempre y cuando los síntomas no sean complicados. Y si son complicados, tenemos la suerte de tener a nuestra disposición las unidades de hospitalización a domicilio. La UHD del clínico nos ayuda muchísimo. No sé si hay aquí alguien, pero la verdad es que hay una colaboración muy estrecha y muy importante. Entonces, nada, simplemente esa lucecita, ¿no? El ámbito residencial es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, y ahora, como nos ha dicho Andrés, empezamos ya con nuestra mesa de atención a familias y necesidades de cuidado. A ver, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es muy habitual en el proceso de una enfermedad crónica y con el tiempo que haya una persona que se encargue en mayor medida que las demás del cuidado y de la atención de la persona enferma. Esta persona
asume en muchas ocasiones, sobre todo cuando hablamos de adultos, asume en muchas ocasiones no solamente las tareas del cuidado de la persona enferma, sino también todas aquellas actividades y tareas de las que se ocupaba la persona enferma y que en este momento ha dejado de hacer a consecuencia de la enfermedad, ¿no? Y a todo esto también quiero sumar pues, la dificultad que supone enfrentarse diariamente a una situación novedosa, compleja y a menudo también cambiante, en que los cuidadores y cuidadoras tienen que tomar decisiones en las que a veces no se sienten ni preparados ni seguros. Y añadimos también pues, más realidades. Los cuidadores y cuidadoras son personas que ocupan gran parte de su tiempo personal, y lo pongo con negrita, en atender necesidades básicas de otros individuos. Para ellos no existe un horario fijo ni estipulado que marque la atención que recibe la persona en situación de dependencia. No existe, como ya hemos comentado, un beneficio económico a cambio de desarrollar la labor de cuidador y cuidadora. No tienen por qué tener una formación especializada, es que no son sanitarios, pero aunque sí, y eso yo lo he visto muchísimas veces, una grandísima disposición a mejorar la experiencia que se tiene mediante pues, las formaciones que de alguna manera se les puedan ofrecer. La mujer asume el rol de cuidadora, además de desempeñar los roles de madre, hija, esposa y trabajadora. Todavía hoy en día nos hablan de que el 89% de los cuidadores no profesionales en España son mujeres. Y como esta jornada creo que tiene una chispita de reivindicación, pues yo sigo. Y bueno, y como pequeño homenaje a lo que considero que por justicia no debería ser cuestión de sexos y que en verdad otra realidad es posible, pues os quiero presentar a un cuidador hombre. Y bueno, pues os presento a Pepe y Amparo, que algunos de los que estáis aquí conocéis. Pepe y Amparo son dos maestros jubilados. Él es el cuidador principal. Esta imagen la traigo con su permiso total. Además, tuve que sentarme con él y desarrollar un poco lo que ahora os quiero contar. Bueno, pues Pepe es el cuidador principal de Amparo. Amparo, él tiene 79 años y Amparo tiene 77. Ella sufre una demencia tipo Alzheimer con 7 años de evolución. En este momento tiene un GDS7, es totalmente dependiente para todas las actividades básicas de la vida diaria, polimedicada, comorbilidad, presencia de síndromes geriátricos, incontinente también y, la verdad, no me sorprendería que falleciese en los próximos 12 meses, con lo cual consideramos que la podemos identificar como NECPAL positivo y una persona con necesidades de atención paliativa. Y bueno, pues cuando me planteo qué puedo hacer yo como enfermera por Pepe, porque estamos hablando de los cuidados a los cuidadores, ¿qué podemos hacer desde el equipo multidisciplinar? ¿Qué objetivos, qué planes de cuidado nos podemos plantear con esta persona que lleva 7 años cuidando a su mujer? Y los que conocéis un poco la enfermedad, pues sabéis lo pesada y lo duro que es, bueno, como otras, pero esta es que es importante, ¿no?, la carga que tiene. Bueno, pues cuando nos planteamos todo esto, pues nos sentamos con él. Nos sentamos con él porque lo que tenemos claro es que él es el centro de esa atención. Él es el que tiene que expresarnos lo que necesita y a partir de esas necesidades, pues plantearnos unos objetivos y unos planes de cuidado. Necesitamos sentarnos, crear ese espacio día a día de escucha, de conocerlo, de conocer sus dificultades, sus recursos, sus potencialidades también. Y nuestros cuidados estarán, por tanto, centrados en lo que Pepe realmente necesita. Y de esa manera, pues bueno, exploramos la dimensión física, emocional, relacional o más social y también la material. Y hablamos con él y él nos dice que es una responsabilidad que viene del cuidar a otro, cuidarse a sí mismo.
para de esa forma poder ofrecer la mejor atención al otro. Hablamos de si duerme lo suficiente, de si come bien, de si se salta alguna comida, de que si sale de casa, de, bueno, lectura de algún libro, pues más él, que es una persona muy culta, alguna película. En definitiva, creo que encontrar ese equilibrio entre el cuidar y el cuidarse. Y seguimos conversando, y es que cuidar supone una carga emocional muy grande. A él le pesa la responsabilidad del cuidado de una persona como Amparo de forma continua. Y cuidar sin descuidarse a veces es complicado. Aprender a dosificar el esfuerzo, saber expresar lo que uno siente, poder desahogar esa tensión emocional. Nos habla también de la importancia de prepararse psicológicamente pues para esa despedida, porque él es consciente de que la situación cada vez es más compleja, y de que de alguna manera pues es consciente totalmente de que de alguna manera ese final de vida puede no estar muy lejos, ¿no? Y él nos expresa la necesidad de ir preparándose también para ese momento de final de vida, de despedida, de duelo. Y hablamos también de un cierto abandono por su parte de sus amistades, de esa red social. Él dice que por falta de tiempo. Sin embargo, cuando es capaz, y lo reconoce, que cuando es capaz de encontrar ese rato para salir y estar con algún amigo, pues que esa actividad realmente es una fuente importante de bienestar. Algunas personas, no él, pero algunas personas sí que se ven obligadas a abandonar su puesto de trabajo y de esa manera disminuyen los recursos económicos. Él nos confiesa también que le costó muchísimo aclararse con todo el tema burocracia, ayudas, papeles y él es un maestro jubilado, quiero decir, tiene un cierto nivel cultural. Bueno, y al final pues nuestros cuidados irán encaminados a lo que Pepe nos expresa. Y Pepe nos dice que tiene mucha necesidad de tiempo para cuidarse a sí mismo y no olvidarse de su salud. Nos dice que tiene necesidad de formación y de información, pues sobre la enfermedad, sobre los recursos disponibles, sobre cómo cuidar bien, cómo hacer bien el bien, porque le preocupa. Y nos dice que tiene necesidad de apoyo, que es importante tener una red de apoyo formal que pueda dar soporte, tanto a nivel emocional como a nivel de colaboración en las tareas de cuidado. Y nos dice que esa red es necesaria no solamente en el momento del diagnóstico, sino a lo largo de todo el proceso y también al final. Él siente una necesidad de comunicación, de comunicar a otras personas sus miedos, sus sentimientos, sus problemas, sus tensiones y también sus alegrías, que también las tiene. Necesidad de servicios en la comunidad, pero servicios con disponibilidad real, no con listas de espera. Necesidades económicas, claro que sí, porque de alguna manera él ha tenido que reestructurar todo su domicilio, porque hay gastos extraordinarios, porque a veces hay personas cuidadoras externas, transporte, comida, ropa, bueno, pues todo ese mare magnum. Y luego también una necesidad muy importante de reorganización familiar, porque en su caso ha habido una redistribución de roles, de organización en las actividades de casa, en las actividades recreativas, porque él está deseando poderse ir un fin de semana al pueblo con sus nietos y de momento no ha ido. Y bueno, y todo esto lo hablamos intentando que surja sin un sentimiento de culpa por intentar cubrir todas estas necesidades y con una actitud de no ser ningún héroe, porque al final creo que somos humanos y nos tenemos que permitir también, bueno, pues llegar hasta donde llegamos, ¿no? A continuación os quiero poner un pequeñito vídeo
que es una entrevista que hicieron a la directora y a la actriz en el programa de La Ventana de Cadena SER. Le hicieron una entrevista, yo os he traído el trocito de que entrevistan a la actriz que interpreta a Isabel. Este vídeo me lo hizo llegar Amparo, que no sé si está Amparo Iraola por aquí, pero ella me manda muchas cositas y cuando lo vi me encantó y dije, ostras, qué potente, qué fuerte y qué adecuado para traeroslo hoy aquí. Entonces, con un grupo de paliativos. Esto, y claro, ocurre que, claro, Isabel está ahí en el umbral de la puerta, o sea, Isabel está como en un sitio que es muy... que en el fondo a mí como actriz me estaba pasando, me acuerdo que lo hablé con Pilar porque me estaba sintiendo muy invisibilizada por todos, que es lo que le pasa al personaje, ¿no? Que incluso, o sea, teniendo un corazón demasiado grande, como se llama el relato original de Ida Rodríguez, estando haciendo eso por amor a su hija, nadie está agradeciéndoselo. Su hija sigue insistiéndole y ella está, como tantas mujeres a lo largo de la historia han estado cuidando desde en la sombra, totalmente invisibilizadas, ¿no? Eso lo reconoceremos todas porque hijos, padres, parejas, sí, pero nadie se ha puesto a sus pies y ha dicho, oh diosas, ¿cómo sabéis todo esto? Porque yo lo he visto en mi casa y he pensado, oh diosas, ¿cómo sabéis hacer todo esto, ¿no? Y lo precioso fue que durante todo el rodaje de esa secuencia yo estuve todo el rato en el umbral de la puerta sin coger un lugar, sin que nadie estuviese reconociendo lo que yo estaba haciendo, pero desde la humildad del amor por tu hija. Y cuando salimos fuera y llegamos a este momento y de repente Pablo se queda ahí, estamos rodando, yo no sé lo que va a pasar, y me pregunta, ¿y tú cómo estás? O sea, eso surge. Eso surgió, claro. Qué bueno. ¿Cómo estás? Y también a ti tiene que cuidarte y da valor. Es como él me dio ahí un valor que me conmovió. Oye, siempre... Nunca había... Vale. Esta película está dirigida por Pilar Palomero. Ella es Patricia López, que interpreta a Isabel, una cuidadora que le cambia, su vida da un giro totalmente inesperado cuando, a petición de su hija, empieza a cuidar a Ramón. De este trocito sacaréis muchas cosas seguro y luego si hay tiempo también las podemos comentar, pero a mí es que me interpeló de una manera bárbara. Oh diosas, ¿cómo sabéis hacer todo esto? Aquí la mayoría somos profesionales sanitarios. ¿Cómo saben hacer todo eso nuestros cuidadores? O sea, es que yo cuando lo pienso digo, Dios mío, si es que, madre mía, no pueden hacer más. Ideas, necesidad de apoyo, necesidad de recursos, necesidad de que alguien les dedique un poquito de tiempo para enseñarles cómo se hacen las cosas. Otra idea, dar valor, qué importante. Necesidad de sentirme valorada, necesidad de sentir el valor que tiene lo que estoy haciendo. Qué grande. ¿Y tú, cómo estás? ¿Cuántas veces... A mí a veces cuando me preguntan, ¿y tú cómo estás? Pero como sanitaria en mi trabajo, yo digo, ¡ay, o sea, yo me derrito, digo, gracias. ¿Y tú cómo estás? Necesidad de ser visibilizada, necesidad de sentirme cuidada, apoyada, entendida, acompañada y validada. Yo creo que al final todo lo que os quería transmitir esta mañana es, los cuidadores necesitan tener visibilidad, que se vean, que están ahí, y dar valor al trabajo tan brutal que están haciendo. Detrás del chaval que está en silla de ruedas, de la persona mayor con demencia, del joven con ELA o del niño con un proceso oncológico, hay una persona tras él fundamental, su cuidador. Gracias. Vale, pues voy a empezar mi breve intervención con un examen, a ver si me lo ponen. Ok, ¿qué es esto? A ver si habéis estado atentos a la charla de Elia. Vale, un fémur. Vale, fenomenal. Pues nada, como ya teníais la chuleta de la charla anterior, pues paso rápido, ¿vale? Esta es Margaret Mead, que bueno, es una psicóloga y una antropóloga del siglo pasado, que cuando sus alumnos le preguntaron, ¿no? Como decía Elia, cuál era cuándo empezó la civilización, ella respondió que
que el primer signo sería un hueso curado. Y es que esto lo argumentaba porque, bueno, pues cuando un animal salvaje, no humano, se rompe un hueso largo que tardaría unas 6 semanas más o menos en curarse, pues no tiene forma de llegar al agua, no tiene forma de llegar a la comida, no tiene forma de esconderse adecuadamente y por tanto estará expuesto a todos sus depredadores, con lo cual la supervivencia sería prácticamente nula. No obstante, cuando esto le pasa a un ser humano, es capaz de que lo cuiden y que por tanto ese hueso pueda curarse. Por tanto, para ella, para Margaret, digamos que el símbolo de este hueso fosilizado y curado sería como la primera representación y la primera prueba de un acto compasivo hacia otro ser humano. Hay muchas definiciones de cuidado, la verdad es que más extensas, menos extensas, depende si lo hace un filósofo, si lo hace un psicólogo, si lo hace un enfermero, si lo hace un médico, con lo cual no vamos a entrar ahí, pero sí que me gustaría destacar las 5 fases que propone la doctora Tronto. La primera fase es la de caring about, que es preocuparse, es decir, identificar, tener la sensibilidad para detectar la necesidad que tenga otra persona. Pasaríamos posteriormente, y bueno, yo creo que esta primera fase tiene mucho que ver con la empatía, ¿no? La segunda fase es el caring for, o es asumir la responsabilidad, ¿vale? Hemos detectado que una persona tiene una necesidad, pues ahora yo me preocupo de cómo podría satisfacer esa necesidad de esa persona. Esto tendría más que ver con la simpatía, ¿no? Esa reacción emocional hacia el sentimiento o la emoción de otra persona. Una tercera fase sería el caregiving, que es la prestación de cuidados y lo que normalmente entendemos como cuidados propiamente dichos, ¿no? Es, vale, identifico una necesidad, me preocupo de ella y ahora mismo voy a intentar articular los recursos necesarios para poder satisfacer esa necesidad. Esto no lo voy a poder hacer si no soy competente, o sea, si no tengo unas competencias adquiridas y si no tengo un compromiso. La cuarta fase, aunque ahí pone 3 y 3, error, y la cuarta fase sería la recepción del cuidado, el care receiving. Esto tiene más que ver con el sujeto que recibe los cuidados, pero la gracia de que exista este punto es que ese sujeto no es pasivo, es proactivo. Se le va a tener en cuenta a la hora de tomar las decisiones y además de expresar qué necesidades tiene. La última fase del cuidado sería el cuidado mutuo o el caring with, que ya implica un poco a nivel social. Reconocería la interdependencia y la reciprocidad del cuidado, implicaría la cooperación y la solidaridad entre seres humanos. Vale, pues hemos hablado de los cuidados, hemos hablado de sus diferentes fases, hemos hablado de que somos seres civilizados y os digo que estamos viviendo una democracia. ¿Cómo podríamos aunar todos estos conceptos en uno? Bien, pues el otro día casualmente estaba leyéndome el libro de Perforar las masculinidades de Alfredo Ramos y en uno de sus puntos, que por cierto os lo recomiendo porque tiene un apartado de cuidados paliativos que tampoco me esperaba, habla de las democracias cuidadoras, también un concepto que surge de la doctora Tronto, ¿no? La de las fases de los cuidados. Una democracia cuidadora sería un modelo político que coloca el cuidado en el centro de la vida social y política. Reconoce así la interdependencia de los seres humanos y la necesidad de ser cuidado y de cuidar a lo largo de toda nuestra vida. Esto implica pues, ir mucho más allá de los derechos individuales y diríamos que la ciudadanía debería estar implicada en las responsabilidades de cuidado mutuo. Habría que reconocer, valorar el trabajo doméstico, el de cuidar personas dependientes al final de la vida, etc. También implica fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre políticas de cuidado y finalmente todo ello para construir una sociedad mucho más justa e igualitaria, poniendo el cuidado como la base para una sociedad mucho más humana y solidaria. Vale, bueno,
pues otro concepto que me gustaría incluir sería el de la dignidad, que yo creo que, bueno, si estáis aquí es porque os habéis trabajado el concepto, pero sí que en este libro de Dignos de Ser Humanos, de Rutger Bregman, nos dice que los familiares van a jugar un rol fundamental como pilares de apoyo, todos esos pilares, el físico, el espiritual, el social, el psicológico, pero tiene unas limitaciones y esto hace que a menudo enfrenten desgastes físicos y emocionales que nos van a llevar a la claudicación. Por tanto, reconocer estas limitaciones humanas va a ser esencial para crear toda una serie de sistemas de apoyo que van a sostener tanto al propio paciente como a los cuidadores que le están cuidando. Y bueno, por fin llegamos al concepto de claudicación familiar. No tenía prisa en llegar a él porque creo que todos lo conocéis, pero bueno, sería la incapacidad de la familia o del cuidador para satisfacer las necesidades del paciente. Se puede manifestar como agotamiento emocional, abandono de los cuidados o incluso de conflictos intrafamiliares. Va a afectar a un gran porcentaje de las familias que tratemos en nuestras unidades y tiene un impacto negativo en la calidad de vida de la familia, pero sobre todo también del paciente. Va a aumentar la mortalidad, la morbilidad y va a haber un mayor uso de recursos sanitarios. Bueno, pues os vais a ir con alguna lectura, algún libro para apuntarlos, pero también una película, ¿vale? Que es mi película favorita, que es Magnolia, ¿vale? Del año 99. Factores de riesgo de claudicación familiar, pues hay relacionados con el paciente, con la familia y también con el sistema sanitario. Con el paciente, pues el tener una enfermedad avanzada con alta demanda de cuidados, síntomas complejos, como puede ser un dolor difícil de tratar, la disnea, el delirium, el deterioro funcional progresivo y también problemas de comportamientos nuevos o ya conocidos del propio paciente. En cuanto a factores de riesgo relacionados con la familia, podría ser problemas económicos, problemas intrafamiliares ya preexistentes en la familia, la falta de apoyo social, el escaso conocimiento sobre la enfermedad, y ahí tendremos un papel muy importante. Y finalmente, factores de riesgo relacionados con el propio sistema sanitario, como puedan ser la falta de recursos de apoyo, como decía Tere, o la escasa coordinación entre niveles asistenciales, donde también tenemos un papel muy importante. Bien, pues ¿cuáles serían las manifestaciones de esta claudicación familiar? Tenemos a un familiar o a un cuidador que tenga síntomas de ansiedad, síntomas asociados a la depresión, la irritabilidad, sentimientos de culpa e incluso el agotamiento emocional. En cuanto a manifestaciones físicas, podríamos ver que ese familiar está abusando de fármacos tranquilizantes, que tiene síntomas asociados a la anorexia, un mayor consumo de fármacos que ya estaba tomando previamente, otros problemas de salud como puedan ser trastornos del sueño. A nivel conductual, son personas que acaban aislándose socialmente porque no acaban de encajar en el mundo donde previamente se desarrollaban. Se sienten que no son comprendidas porque nadie está viviendo la misma situación que ellos. También abandonan las actividades que normalmente les resultan placenteras o que previamente les gustaban. Puede haber nuevos conflictos familiares, puede haber una negación de la enfermedad y también trastornos de agresividad hacia otros familiares o incluso hacia personal sanitario. Finalmente, también manifestaciones en el propio cuidado del paciente. Podemos apreciar que de repente un paciente que estaba aceptablemente cuidado por ese cuidador, pues empezamos a detectar que está disminuyendo la calidad de esos cuidados, que puede haber un incumplimiento del tratamiento y ello va a conllevar mayor morbilidad, mortalidad por parte del paciente o incluso un mayor número de ingresos hospitalarios. Y ya para acabar, también otra película, La habitación de al lado, que yo creo que a todos suena porque es de este año, también con Julianne Moore de protagonista. Y bueno, pues para detectar precozmente la claudicación familiar debemos prestar atención a todas las señales verbales y no verbales de la familia durante nuestras visitas en los domicilios. Debemos fomentar un clima de confianza que permita expresar a la familia y al paciente las necesidades sin sentirse juzgado. Esto es lo que llamamos seguridad psicológica. Y también luego, como nos gusta objetivar todo, pues tenemos la escala de Zarit, el cuestionario sobre carga de cuidador,
que nos va a permitir identificar a aquellas familias con mayor riesgo de claudicación. Y bueno, como si fueran pocos, pues 2 libros más. Vale, nada, pues muchas gracias por vuestra atención. Y bueno, yo he sido breve, así que igual si alguien quiere hacer alguna pregunta, bienvenido. ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay, podemos como seguir avanzando y ya al final generamos un poquito de debate, si os parece. Vale, ahora le toca a Ana Brenchat, que es psicóloga de la Asociación Carena, equipo psicosocial de la Fundación La Caixa, que nos va a hablar sobre, bueno, pues una vez que tenemos esta claudicación familiar o previamente, cómo prevenir y cómo abordarla. Vale. Derecha, izquierda. Adelantar, atrasar, no tiene más. Sí. Ánimo. Bueno, pues eso, soy Ana Brenchat y vengo a hablaros sobre estrategias de prevención y afrontamiento de la claudicación familiar. Bueno, yo voy a comenzar con unas reflexiones o preguntas para quizá cada uno de nosotros. ¿Qué significa para cada uno de nosotros la claudicación familiar? ¿Estamos hablando de una claudicación emocional? ¿Cómo gestionamos la claudicación? ¿Cómo la vivimos en nuestros equipos? ¿Mi percepción de claudicación interfiere con los pacientes? ¿Interfiere en mis decisiones? ¿Me genera un juicio de valor? ¿Cuál es el grado de dolor y sufrimiento que estoy dispuesto a tolerar? ¿Qué me incomoda a mí? ¿Cuál es mi mochila? ¿Qué mochila es la que yo estoy llevando ya? ¿Podemos los profesionales estar influyendo de alguna manera? ¿Qué parte de responsabilidad asumo con la familia? A ver, siguiente. Vale, perdón. ¿Quién toma la decisión de ir a un ACLE? ¿Es la familia? ¿Es el propio paciente que no quiere molestar porque siente que es una carga? ¿Es una toma de decisiones compartidas, real? ¿Qué implica para las familias claudicar? Porque muchas sienten que están abandonando al paciente. Hay un fracaso en los cuidados, es como lo sienten, cómo lo viven. Es un impacto importante para el paciente y para la familia. ¿Damos un tiempo de adaptación adecuado? ¿No? A veces hay como una cierta prisa. Bueno, os cuento 2 casos clínicos muy rápidamente, unas pinceladas. Paciente, hombre, 58 años, con un glioblastoma, tratamiento, cirugía, radio y quimio de varias líneas. La cuidadora principal, mujer, 52 años, con buena relación y disposición. Una hija de 25 años, estudiando a la universidad. Buen apoyo social, tenían muchos amigos. Buena situación laboral, pues ambos trabajaban, pero estaban de baja actualmente. Paciente orientado, buena conversación, expectativas de mejoría y una cierta negación parcial del pronóstico. Buen control de síntomas en el momento de la evaluación. Caso clínico 2. Paciente, mujer, 32 años, cáncer de cérvix en tratamientos de control de síntomas. 3 hijos menores de padres diferentes, llevaban un año viviendo en España. Una familia desestructurada, la cuidadora principal había asumido la madre de la paciente con muy buena disposición. Mecanismos de afrontamiento previo de la paciente, pues un poco más evasión, evitación, había una historia de adicciones importante. Mala comunicación y conflictos entre la paciente y el hijo mayor. Y, bueno, apoyo social, tenían bastante de la Iglesia. Así a priori, ¿qué diríamos? ¿Hay riesgo de claudicación? ¿En qué caso nos saltarían más las alarmas? El segundo, ¿verdad? Parece que, pues curiosamente, el segundo no fue claudicante, o sea, no claudicó, sin embargo, el primero sí. Bueno, yo creo que un poco todas las familias son potencialmente claudicantes, ¿no? Entonces ahí hay que, bueno, como reflexión. Para hacer una buena intervención hay que hacer una buena evaluación familiar. Entonces lo que hacemos los psicólogos, pues bueno, trabajamos un poco, valoramos pues el grado de apoyo familiar, cómo cuidan y se cuidan, cómo se vinculan, la flexibilidad de los roles, la capacidad para resolver los problemas eficazmente,
El estilo de comunicación, qué es lo que se dice, pero qué es lo que no se puede decir también. Muchas veces es importante. El grado de cohesión familiar, qué sentimientos cuestan expresarse, cuál es la capacidad de adaptación que tienen, la historia previa y lo que... Bueno, identificar miembros con riesgo y vulnerabilidad, riesgo de claudicación, importante, y sobre todo los puntos fuertes y los recursos que ya tienen, porque a lo mejor hay que seguir por ahí y potenciarlos. Lo más importante, evidentemente, antes de claudicar, hay que focalizar la atención en la prevención. Entonces, bueno, el objetivo siempre va a ser mejorar la calidad, mejorar el clima de la relación y la comunicación con el paciente y la familia. Con respecto a la persona enferma, ¿qué cosas podemos hacer? Pues evidentemente el control de síntomas les va a ayudar muchísimo, dar una información y comunicación que sea franca, honesta, clara. No estamos aquí para juzgar. Cada familia es un mundo, estamos para acompañar. Una escucha atenta a las preocupaciones y las prioridades, dar seguridad y continuidad en los cuidados. Estamos aquí, los vamos a acompañar. Apoyo y gestión emocional y trabajar bastante las expectativas y demandas de los cuidados en casos... porque a lo mejor hay pacientes que lo que implica cuidar para ellos es, pues tienes una mujer que lo que quiere es, los cuidados son ya, ¿no? De repente, y a lo mejor hay que trabajar este tipo de comunicación. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir, que a veces hay conflictos a nivel familiar que tenemos que lidiar, ¿no? Pues una alta demanda de exigencia, pues a lo mejor hay que valorar los dos aspectos, ¿no? De cómo se siente el familiar y cómo se siente el paciente en sí. Con respecto a la familia, el objetivo será potenciar los recursos de la familia y disminuir la vulnerabilidad, escuchar demandas y sugerencias, dar una información adecuada, comprensible y continua, entrenamiento en tareas implicando el mayor número de miembros, ¿vale? Para que puedan luego delegar, porque si no a veces todo el foco en el cuidador principal es bastante, bueno, hay una carga importante. Dar informaciones y recursos, dónde pueden ir. A veces puede ser un número de teléfono, es facilitarles mucho las cosas. Un trato respetuoso, afectuoso, darles disponibilidad. Autocuidado o sobre todo el equilibrio entre el sistema de respiro, el descanso y el cuidador. Esto del autocuidado mucha gente a veces cuesta, ¿no? Porque dicen, bueno, pues es que no tengo tiempo, no sé cuándo hacerlo. Y yo creo que hay que mirarlo con las gafas de la persona que tenemos delante, no con las nuestras, ¿no? Porque para mí autocuidado puede ser una cosa y para otro paciente puede ser a lo mejor otras. Yo recuerdo un paciente que lo que hacía era un poquito de manualidades, se bajaba abajo y eso le servía un ratito, media horita, no se iba de casa, pero por esta sensación de necesito estar, ¿no? Con el paciente, porque yo me voy fuera y yo no desconecto, mi cabeza está en el enfermo. Bueno, hay que mirar, porque a veces vamos con grandes soluciones y no les sirve, ¿no? Entonces, es saber qué persona tenemos delante y un poquito adecuarlo a ellos. Intentar evitar la comunicación y trabajar muchísimo en la comunicación. Planificación viable y flexible de posibles crisis se van a dar y entonces trabajar un poco planes de emergencia, ¿no? Y contar con eso también. Disminuir exigencias y priorizar aspectos importantes. Quizá el cuidado del paciente, la casa pues está menos limpia, pues igual no hay que bajar exigencias ahí, ¿no? Y hay que un poco ayudarles a eso. Redistribución de roles y las tareas de una manera adecuada y, bueno, pues a veces es necesario un entrenamiento de resolución de problemas. Los psicólogos hacemos muchas cosas, depende un poco del paciente y de la familia. Cuando ya se ha dado la intervención, la claudicación, quiero decir, pues bueno, intentar hacer una redefinición positiva. Para claudicar primero tiene que haber existido la capacidad de cuidar. Y para ello la familia ha asumido este rol hasta el momento de la claudicación. Permitir que el familiar pueda continuar manteniendo el vínculo afectivo con el mínimo malestar posible. Lo derivamos a un ACLE, ¿vale? Bueno, de acuerdo, pero podemos mantener ese vínculo. Desculpabilizar muchísimo, porque el cuidador principal suele sentirse muy culpable. Entonces hay que trabajar muchísimo desde ahí. Y yo siempre insisto en el autocuidado, ¿vale? También. Os amplío un poquito caso 1, ¿vale? De un paciente... Y vamos bien, ¿no? De tiempo, Andrés. Vale. Paciente, 58 años, hombre, diagnosticado con un glioblastoma, etapa avanzada. Vive con la esposa y la hija de 25 años, quienes han asumido el rol de cuidadoras. Pronóstico del paciente es de 6 a 12 meses, lo que genera una carga emocional significativa en la familia. La intervención psicológica se centra tanto en el paciente como en el núcleo familiar, por el impacto de la enfermedad en sus dinámicas. En la evaluación inicial, el paciente presenta síntomas físicos, cefaleas intensas, pérdida progresiva de movilidad y de habla, fatiga crónica. El estado emocional, ansiedad, depresión y momentos de desesperanza debido a la limitación funcional y al conocimiento del pronóstico.
La actitud de la enfermedad pues, oscilaba entre la aceptación y la negación. La familia, la esposa, manifiesta agotamiento físico y emocional y dificultades para conciliar el sueño, sentimiento de sobrecarga como cuidadora principal. Estrategias de afrontamiento ansiosa, mucha necesidad de controlar y un poquito inflexible. Le pedí ayuda a la hija para cuidar, pero de una manera como muy ambivalente, aspecto que tuvimos que trabajar también. La hija experimenta tristeza profunda, ansiedad anticipatoria y evita hablar del estado avanzado del padre, reflejando mecanismos de negación. Hay una reciente separación de la pareja y bueno, tenía dificultades de concentración en los estudios. Asuntos no resueltos con respecto al padre. Ahí había... Bueno, la relación entre ambas era un poquito ambivalente y difícil. En la entrevista familiar identificamos recursos, fortalezas y necesidades de cada miembro. Trabajamos, bueno, valoramos las preocupaciones y los miedos de cada uno, poniéndolos pues, en común, trabajando el grado de información de la enfermedad y el pronóstico. Valoramos experiencias previas de la enfermedad. La mujer, la cuidadora principal, había tenido un cáncer de mama y era el paciente actual el que la había cuidado, con lo cual ahí había como una necesidad también de devolver esos cuidados. Bueno, agradecieron la entrevista conjunta, la verdad es que porque les permitimos un espacio, ¿no? de poder poner en palabras cosas que de alguna manera no se atrevían a decir. Objetivos terapéuticos, voy rápido. Apoyo emocional, estrategias de afrontamiento de la esposa y la hija, trabajar mucho la comunicación y trabajar el duelo anticipado. Intervención psicológica con el paciente, trabajamos la aceptación de emociones difíciles, promovemos actividades significativas que le brindaran bienestar, como escuchar música o compartir momentos familiares. Intervención en manejo de la ansiedad, trabajamos técnicas de relajación y visualización. Y el acompañamiento asistencial, reflexión sobre la vida y legado para promover la paz y la reconciliación emocional. Trabajar aspectos espirituales, que muchas veces se nos olvidan. La intervención con la familia, trabajamos la psicoeducación, informar sobre el curso de la enfermedad y las respuestas emocionales comunes, reconocer signos de agotamiento emocional y estrategias de autocuidado. Cuando empiezo a estar muy cansada, ¿qué puedo hacer para ir equilibrando? No esperarme a estar ya muy a claudicar, ¿vale? Sino que se trata un poco de ir escuchándome y mirando cómo estoy para poder poner recursos. A veces la gente ya lo tiene, solo hay que recordárselo. Y hay que parar y mirar hacia dónde vamos. Y esto entre todos muchas veces lo hacemos, ¿no? El equipo, el saber que estamos ahí, yo creo que los acompañamos. Trabajamos, hicimos una terapia sistémica breve, trabajar un espacio seguro para expresar emociones y preocupaciones, eso ayudó bastante. A nivel relacional conseguimos que flexibilizara a la mujer el rol y que permitiera la ayuda de otros familiares, que delegara y que pudiera poner límites, porque muchas veces, ¿no?, parece que tengo que hacerlo yo y quiero yo y cómo cuesta salir de ahí. Entonces ahí hay un trabajo que hacer. Y bueno, manejo del duelo anticipado, trabajar, validar el dolor y eso. Resultados encontrados con el paciente, pues pudimos reducir episodios de ansiedad intensa, aumentar la expresión de gratitud y satisfacción de actividades significativas y hubo una mayor disposición a hablar sobre los miedos y expectativas. Con la familia, la esposa mejora el manejo del estrés, a delegar ciertas tareas y reservar un poco de tiempo para sí misma. La hija comienza a abordar su negación, logrando expresar su tristeza y compartir momentos significativos con el padre, porque evitaba un poco. Se observaban mejoras en la comunicación familiar con más apertura para discutir emociones y necesidades. Y ya para acabar, pues bueno, alguna reflexión. Para mí el caso subraya la importancia de la intervención integral que aborde tanto las necesidades psicológicas del paciente como las de la familia, el enfoque en la prevención de la claudicación familiar, la preparación para el duelo anticipado y el fortalecimiento de vínculos emocionales permitió que el paciente viviera sus últimos meses con mayor paz y que la familia enfrentara la pérdida de una manera más resiliente. Para mí es muy importante reforzar recursos que la familia y los miembros ya poseen y trabajar desde ahí, que a veces nos empeñamos a ir añadiendo un montón de cosas y hay que ver un poco qué tienen, ayudarles a recordar otros momentos difíciles de su vida y trabajar, ¿no?, y empoderarlos. Equilibrar la balanza de recursos y amenazas. Si tienen más recursos y podemos equilibrar la balanza a favor de los recursos, pues siempre va a ser mejor. Y acompañar y la presencia y trabajar muchísimo la comunicación. Nada, muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Nada, como el tema preguntas estamos tímidos, si os parece, pasamos ya directamente a la intervención de Teresa, que nos va a hablar de un proyecto de respiro familiar que se está intentando gestar desde la UHD pediátrica del Hospital Clínico. Buenas. Soy Teresa, soy enfermera, trabajo en la unidad de hospitalización, hospital a domicilio, línea pediátrica del Hospital Clínico de Valencia. Y voy a hablaros, pues, como ha dicho Andrés, del plan de respiro familiar que estamos intentando implementar en nuestro servicio. Entendemos que todo lo que os voy a contar está enmarcado en el ámbito de la pediatría, que es un ámbito ligeramente diferente al de los adultos, ¿no? Donde, sobre todo, el tabú de la muerte infantil es tremendo en nuestra sociedad. Estoy cansada de oír por qué me dedico a esto, ¿sabes? O sea, con incomprensión absoluta continuamente. Y bueno, la familia y el niño van siempre unidos son uno, cuando hay familia, obviamente. Y, en fin, tiene esas características especiales, la patología es diferente, en fin, se plantea de forma diferente. Las muertes mayormente vienen de cronicidad, de paciente neurológico, no tanto de oncología, ¿no? Como pasa en el adulto. Es diferente, ¿vale? Entonces, bueno, este es el proyecto que os voy a presentar y vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿no? Desde el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se publica en el 2012 este documento, Estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, en el que se reconoce que los determinantes sociales de la salud, que son estos que veis aquí en color naranja en el gráfico, actúan a lo largo de todas las etapas del desarrollo, ¿vale? Bueno, en nuestro ámbito de trabajo, el de la pediatría, tenemos, y en concreto en el de la domiciliaria pediátrica, tenemos niños con patología crónica y complejidad, lo cual los convierte en grandes dependientes, ¿vale? Que necesitan atención y protección especial. Como hemos visto ya ampliamente hoy, los principales proveedores de cuidados son las familias, ¿vale? Y bueno, en este caso, por el tipo de paciente, muchas veces los cuidados suponen cuidados de rango hospitalario, con muchísima carga técnica y muy específicos sanitarios. Y bueno, todos conocemos esto de cuidar al cuidador, al menos en la enfermería. Yo también estoy muy cansada de oírlo, pero ¿qué significa esto, no? Para nosotros es imposible mantener el niño cuidado bien en casa si no potenciamos los recursos de apoyo a la familia. Va uno unido al otro. Entonces, se ha visto en diversos estudios que la atención precoz disminuye la sobrecarga, disminuye la claudicación familiar y disminuye los factores de riesgo social relacionados con la falta de cuidados. Y todo esto va a impactar notablemente en el pronóstico de la enfermedad, en la calidad de vida del niño y en la calidad de vida de su familia. ¿Vale? Vale, y esto, bueno, por darle un poquito de humor, ¿no? Cuando uno está en estado civil cansado en todas sus dimensiones, y como padre, bueno, yo que soy madre, pues conecto muy fácilmente, mira, por aquí se ríen, conecto muy fácilmente con haber estado en este tipo de situación por diversas causas, ¿no? Como decía la psicóloga, cada uno tiene las suyas. Y llegado un momento he podido tirar del vecino, del papá del amiguito del cole o de quien sea, porque al fin y al cabo se enfrentaba a una situación de un niño sano en el que como máximo va a cambiar un pañal, va a preocuparse de que no meta los dedos en el enchufe y le va a dar la merienda, ¿vale? Pero ya está, hasta ahí. Pero claro, aquí estamos hablando de niños con ventilación mecánica invasiva, con traqueostomía, ventilodependientes 24 horas, niños con nutrición enteral, con bomba de alimentación, con débito continuo, niños con nutrición parenteral, con manejo de catéteres venosos centrales, quiero decir, un amplio espectro que, vamos, y un miedo a la muerte infantil tremendo, ¿no? Que siempre ves en los ojos de la gente, incluidos los profesionales sanitarios. Entonces, claro, si nosotros, vamos, yo más veces de las que me habría gustado, me he encontrado en mi experiencia profesional, pues profesionales del ámbito sanitario de muchos tipos, con muchísima creatividad a la hora de inventar argumentos para eludir su responsabilidad de cara a esos pacientes desde su puesto de trabajo, que no se les exigía que hicieran de fontanero y les arreglaran la pila del baño. O sea, qué decir, se trataba de ejercer su trabajo, su labor desde su puesto de trabajo. Y dan la espalda, o sea, es que se giran, de verdad. Esto, bueno, a mí me alarma mucho, pero, en fin.
más o menos se puede ver siempre en ellos el terror en los ojos, ¿no? Como el perro, más o menos, o sea, con cara de Dios mío, esto, ¿qué va a pasar? Que venga la madre, ¿vale? Entonces, bueno, pues esta es la realidad que nosotros vivimos más frecuentemente de lo que nos gustaría y que también empatizamos, ¿eh? Empatizamos pues, por todo lo que ha explicado Elia, que falta formación, falta esa cultura del enfermo paliativo, ¿vale? Del paciente paliativo, o mejor, del paciente con necesidades paliativas. Bueno, entonces llegamos al punto al que queríamos llegar, ¿no? Ya se ha hablado ampliamente, cuando esta persona cuidadora y su familia están incapacitados por el motivo que sea para proveer de los cuidados que el niño necesita. Hay que entender que estamos hablando de un compromiso de cuidados que es muy exigente, donde hay una sobrecarga física, una sobrecarga psíquica, un aislamiento social, los amigos te dejan de llamar, o sea, ya no tienes gente con la que hablar, ya no te acuerdas de quién eras, porque te dedicas absolutamente día tras día tras día a cuidar de otra persona, ¿vale? Y además en la sociedad está como muy asumido que los padres esto lo tienen que hacer, sí o sí, porque para eso son padres, ¿no? Si no, que no lo hubieran tenido. Entonces, claro, todavía está más invisibilizado la sobrecarga que esto supone, ¿no? Y bueno, llegamos a eso, a este punto, ¿no? De uno ya no saber quién soy, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Bueno, y con esto la solución es, para nosotros, los programas de respiro, entre otras cosas, ¿no? Como ya se ha hablado. Pero quiero decir, más allá de preguntar cómo estás, de hacer escucha, de visibilizar, de acariciar un poco la espalda, de poner el hombro para que llores y tal, o sea, hay que ir un poco más allá y hay que meter las manos en el fango, ¿vale? Y entonces, bueno, pues no lo decimos solo nosotros, ya se oyen cosas, pues en la Comunidad de Madrid tienen un texto, ¿no? En el que ya hablan de aumentar aquellos recursos que puedan ayudar a descarga del cuidador con programas de descanso y respiro. También se habla de que los cuidados de respiro y de descarga familiar ya están incluidos en estándares de atención a niños con enfermedad avanzada, ¿vale? Está el libro blanco de la SECPAL sobre las normas de calidad y estándares de cuidados paliativos, que reconoce la necesidad del respiro y además especifica que se pueden disponerse desde centros de día, unidades de ingreso y equipos especializados en atención a domicilio. Bueno, ya os digo yo que es casi como ver un extraterrestre, el niño menor de 18 años que consigue entrar en un centro de día. O sea, esto es imposible. Entonces, bueno, la estrategia más utilizada, o sea, es la estrategia más propuesta por ser un servicio de bajo coste, sobre todo en comparación a la hospitalización convencional por necesidades más de tipo clínico, ¿no? Y bueno, pues realmente ofrecen un descanso a las familias que, aunque a veces pueda quedar corto, pero puede ser una solución más allá de todo lo demás que se puede hacer en el propio entorno y demás. ¿Vale? Y bueno, pues tenemos a los compañeros con amplísima experiencia y muchísimos más recursos de la unidad de atención integral paliativa pediátrica del Hospital Universitario Infantil Niño Jesús, que en colaboración con la Fundación Porque Viven, en 2020 diseñaron una encuesta a la que llamaron Dando Voz a las Familias y bueno, la pasaron a 129 familias atendidas en su unidad. Con las respuestas que dieron, pues manifestaron que realmente sí necesitaban ese servicio de respiro y además necesitaban profesionales de apoyo, a ser posible domiciliarios, no solo no solo los que entendemos el médico, la enfermera, sino también fisioterapeuta y apoyo psicosocial, porque eso era lo que ellos sentían que les ayudaba a mantener a sus hijos bien cuidados y en casa, que al final es lo que la mayoría quiere, no todos, pero la mayoría sí, ¿vale? Y bueno, pues a partir de ahí también se vio que las familias que ya contaban con estos recursos tenían una sensación de calidad de vida percibida mucho mejor que las que no contaban con estos recursos, ¿vale? Y bueno, pues en nuestra trayectoria profesional, dentro de los niños a los que atendemos, pues se nos plantea un caso, ¿vale? Un caso, os voy a describir más o menos pues, cómo es el niño, cómo es la familia, ¿no? A nivel sanitario. Bueno, el niño tenía 12 años,
enfermedad avanzada AME tipo 1, dependencia total, polifarmacia, ventilación mecánica invasiva 24 horas a través de traqueostomía, alimentación enteral por gastrostomía, con débito continuo por gastroparesia que hacía, ¿vale? Y nada, incontinencia urinaria y fecal con episodios intermitentes de retención urinaria aguda y también con ilio paralítico. Movilidad prácticamente nula con el riesgo que conlleva eso de lesiones cutáneas. Y bueno, su cuidadora principal era la mamá, que estaba muy capacitada, había recibido amplia formación al respecto de los cuidados y durante muchísimos años había estado pudiéndolos hacer sin ningún tipo de problema ni incidencia ninguna, pero sí que es verdad que llega un momento en el que, por un lado, tenemos al niño que necesita intensificar esos cuidados que requiere y, por otro lado, tenemos pues, unos cuidados imposibles de delegar en cuidadores secundarios, ¿vale? Y otro familiar de primer grado que también requiere de cuidados por parte de esta madre. Y esto es una realidad bastante habitual, que además de tu hijo, también tienes un padre, un suegro. Bueno, al final todo esto, bueno, es un momento en el que ya, pues, ya se le escapa de control, no da más. Y bueno, pues tiene una repercusión negativa sobre su salud física y su salud mental. Y bueno, ahí incluso nosotros llega un momento que pensamos, vale, esta intensificación de cuidados ¿realmente es debida al curso natural de la enfermedad? ¿O es debida a que la madre en este momento, ella muy capaz, pero no llega a dar la intensidad de cuidados que requiere el niño en este momento con esa situación que tiene a su alrededor? ¿Vale? Y bueno, ante la duda, planteamos un ingreso social. Hablamos con las supervisoras, se miró cuál era el destino o la ubicación óptima, que en este caso era la sala de cuidados intermedios, se habló con los facultativos responsables, se dotó de una enfermera y un auxiliar y pasó el niño 72 horas, él estaba estable, ingresado, mientras la mamá pudo dedicarse en ese tiempo a focalizarse en el cuidado de su otro familiar y también le dio tiempo pues, a dormir, aunque fuera, ¿vale? Y nada, y bueno, la verdad es que la experiencia fue positiva y después de esta experiencia doy gracias a que tenemos unas supervisoras súper comprometidas, implicadas y con bastante iniciativa que propusieron que no se quedara esto en una anécdota, ¿no? Sino que realmente planificáramos un plan de respiro y, valga la redundancia, y lo planteáramos dentro de nuestra cartera de servicios para las familias que lo necesitaran. Y bueno, con ello, pues, ¿cómo lo hacemos esto, no? Normalmente la UHD, que está en relación con las familias, detecta las familias que tienen mayor sobrecarga o riesgo de claudicación y lo que hace es una solicitud a la trabajadora social en la que, en realidad, lo que se espera de la trabajadora social, aparte de valorar la sobrecarga, que ella también hace su propia valoración, es que ella revise los apoyos que hay en el entorno, ¿vale? Desde su puesto de trabajo, todo lo que esté activado, que esté funcionando correctamente y todo lo que se puede activar nuevo si es que hay algún recurso que todavía no está activado, ¿no? Pero intentar optimizar todos esos apoyos. Luego, por otro lado, pues se habla con la supervisión. Nosotros tenemos una limitación bastante importante de infraestructura y de recursos humanos y bueno, pues para que ellas, que son conocedoras de esto, cómo está en cada momento, valoren si es posible hacer ese tipo de ingreso, porque siempre prevalecerá un ingreso de hospitalización convencional por otros motivos que no un ingreso de respiro, ¿vale? Y esto es importante porque el niño al que vamos a ingresar con un ingreso social para respiro familiar debe estar en situación de estabilidad. Si no estuviera en situación de estabilidad, para empezar, la madre no se puede, o la madre, el cuidador, la familia, no puede irse a casa, ¿vale? Y porque tiene que saber pues eso, cómo evoluciona el niño y estar presente para las tomas de decisiones y demás. Pero además ya se trataría de otro tipo de ingreso, no un ingreso de respiro, y entonces también tendría prioridad, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ya se mira un poco la logística, ¿no? Cuánto tiempo va a ingresar, dónde va a ingresar, se habla con los facultativos, tenemos ahí varias salas, ¿no? Porque lo mismo puede ir a intermedios, que puede ir a una sala pero de lactantes, que puede ir a una sala de escolares, hay la variabilidad de edad y también de cuidados intensivos o no que necesite. Y quedaría a cargo, también dependiendo de su dependencia, de su individualidad, de una enfermera o una TCAE, o en el caso de que no sean totalmente dependientes, incluso se puede activar entidades del tercer sector, ¿vale?, para que cubran parte del horario de ingreso, ¿vale? Y de hecho,
Bueno, pues en concreto, por ejemplo, conocemos a Mamás en Acción que ya han acompañado a otros niños durante los ingresos, pues por diversos motivos, ¿vale? Y conocemos el trabajo y pues se podría activar eso a través de la trabajadora social normalmente. Y bueno, para los que les interesa la parte de el money money y solo piensan en esto, pues al final esto es todo costes aproximados, ¿vale? Estimados, pero bueno, son 75 euros la enfermera al día, 50,60 la TCAE y en el caso de que además se cuente con el tercer sector, en caso de que la casuística del niño lo permita, pues eso sería cero, ¿vale? Pasaría a ser cero y se reduciría ese coste. Y luego pues tenemos los 132,50 euros del facultativo, que sí que tiene que estar un poco responsable de que ese niño esté en condiciones allí en el hospital. Y aparte el niño trae de propio domicilio su aparataje, sus dispositivos, su alimentación, pues muchas veces llevan fórmulas poliméricas, las trae la madre y en fin, todo, ¿vale? Y pues gasta la luz y el agua, quiero decir, o sea, más no se puede pedir. Y bueno, pues en conclusión, pensamos que con este proyecto se pretende aumentar los recursos que puedan ayudar a descargar a los cuidadores y mantener el cuidado de sus hijos en el domicilio, que son casi inexistentes en la Comunidad Valenciana, y pensamos que la ejecución de un programa de respiro pues nos va a ayudar a avanzar en la atención integral de estos niños, quien dice niños adolescentes, hasta los 18 años, con alta complejidad médica, necesidades paliativas, ¿vale? Y sus familias, que siempre van en un uno. Y todo esto pues con un coste inferior a una hospitalización convencional, ¿vale? Al final, esto es sencillo de entender. Hay un antes y un después en el cuidar a una madre, ¿vale? Y si tienes madres contentas, tienes hijos contentos y bien cuidados, y nosotros también satisfechos de haber hecho bien nuestro trabajo. Ya está. Muchas gracias, Teresa. Y bueno, para acabar la mesa, pues este paciente y esta mamá, la mamá se llama Yolanda, el paciente se llama Iker, pues vamos a escuchar el testimonio, ¿no?, de la mamá después de haber pasado por este ingreso para respiro, ¿vale? Así que cuando los técnicos quieran. Pues Iker en esa enfermedad sufría una atelectasia y se había agravado mucho la situación. Así de complicada en el término de que los cuidados eran muy complicados, no podía hacer una rutina normal y era todo básicamente que no... Estábamos muy mal, en un término intermedio a paliativo muy mal. Y se consideró el ingreso a base de hablar con bastantes especialistas y con vosotros, comunidad paliativa, de ver ese término de respiro y aparte pues hacer las pruebas si había que hacer algo más o arreglar algo más de lo que ya había, ya se sabía. A nosotros en la situación que estábamos era límite, no se podía sostener en casa y eso era como un respiro de poder descansar esos días, porque la situación mentalmente, claro, llegas a un punto que no duermes en X días y al final una semana lo toleras, 2 semanas sí, pero cuando ya llevas un par de meses en una situación límite, ya por extra que te pueda pasar en casa y en un caso como este tipo, pues era muy complicado. Entonces sí, era algo a valorar. Y además que Iker es un niño muy consciente de su entorno y él se sentía mal y lo pedía. Yo recuerdo que además en ese momento, ya no solo a nivel respiratorio, también nos pasaba que pues sí que tenía sus retenciones de orina y había que sondarlo de vez en cuando, nos había hecho un parón también a nivel intestinal, ¿verdad? Los cuidados eran básicamente los cuidados a los que yo, por el caso de Iker, son como una UCI completa, con la diferencia de que soy una o dos, en el caso de cuando el papá no trabaja, para mí sola. Pues fue un descanso, una situación límite. No es lo mismo, o yo no lo vivo igual,
cuando tú estás solo en un domicilio, a lo mejor son años y es la trayectoria que yo llevo, puede ser diferente a otros padres. En casa dices, bueno, estás en tu comodidad de casa, pero cuando tienes un hijo en estas características, no es lo mismo estar en casa que en un hospital. Tú no tomas las decisiones, las toman el equipo. Emocionalmente, a nivel de seguridad, a nivel también al ser Iker un niño mayor, es consciente de la situación, él en esos momentos se sentía más a gusto en un hospital, no estaba diciendo sacarme del hospital, o estaba muy mal por la situación que vivía, pero en una comodidad y en una situación controlada y constante. Así lo... El mito de estar en casa cuando Iker estaba pues, bastante estable, ¿no? Y luego a nivel de la situación familiar te lo permitía, pues los cuidados se podían hacer en casa, pero ya, ¿no? Que Iker había como acumulado varios problemas adicionales de lo que solía tener, junto con esta situación familiar, pues claro, ahí el riesgo de que tus capacidades no se sobrepasaran. No, incluso no tomas las decisiones correctamente, es imposible. O sea, en esas situaciones yo creo que cualquier familia te va a pedir un ingreso, simplemente o para descansar o porque esa situación en casa no es inviable. O sea, si es un día vale, si son 2 vale, pero cuando llevas un cierto tiempo en esta dinámica es imposible, no se puede. Descanso, piensas con más claridad, coges fuerzas, llegas a casa con otra situación, si se ha conseguido resolver algo o poner una pegatina o lo que sea en ese ingreso, aunque solo sea que haya estado por la gravedad y luego se pase por sí sola y no haya que hacer nada médico, pero vuelves con otras cosas, o sea, con un renovado casa y con otra perspectiva para afrontar, en un caso extremo como en el que yo estaba, podía afrontar una gravedad más severa o fuerzas para seguir en la situación. Así que emocionalmente yo creo que va más acompañado con físicamente, porque el cansancio al final hace mella. Entonces es un descanso físicamente y piensas mejor después. Vamos, que recargaste las pilas durante... Sí, es que prácticamente es recargar pilas. Yo no creo que se tenga que hacer, creo que es como una obligación a darle la opción a los padres en este tipo de unidades. Si la familia es un caso complejo de una alta demanda a nivel de cuidado, esto es una obligación. Si los padres así lo desean, es algo necesario, es que es inasumible. En otros países esto está planteado, incluso hay unidades con enfermería que se ocupan de estas situaciones y tienen unidades. Que se expanda de cierta manera, entiendo, a nivel económico, pero si no lo ofrecen a nivel de equipo paliativo para estas familias, lo tienen que ofrecer en tipo de ingreso. Lo que no se puede estar es dejándolos a suerte y sufriendo innecesariamente, no tienen por qué hacerlo. Así que es necesario, sí, prácticamente sí. Pero aún sabiendo que el hospital quizá no es el mejor lugar para hacerlo por todo, ¿no? El riesgo de infecciones, la despersonalización que pueda haber en una UCI o en una unidad de cuidados intermedios, que en este caso hizo falta por la complejidad de Iker, pues bueno, aunque sea este programa que es un poquito ortopédico o estamos empezando a implementar, pues bueno. Pero yo supongo que los padres lo van a entender. Tú le dices las situaciones cómo está y ellos a base, por ejemplo, en nuestro caso, yo pedía un ingreso a gritos. O sea, yo no es que me negara, o sea, yo lo que pedía era lo que necesitaba. Yo no creo que padres que no puedan, todos vamos a querer estar en casa en nuestra comodidad y que nadie nos moleste y pasar los procesos de la mejor manera, pero en casos complejos de estos, sí, o sea, yo creo que los padres mismos lo piden y yo pienso que tiene que ser como un derecho, o sea, es un derecho a pasarlo de esa manera y debería estar y tiene que estar, no puede ser de otra manera. Debería ser igual en toda España. En la Consellería de Sanidad debería ser algo obligatorio, igual como es obligatorio hacerte una analítica cuando te toca o darte un tratamiento cuando te toca o acudir a tus revisiones de las vacunas del pediatra como otras cosas. Esto
es un derecho, no debería ser algo que se pida, tiene que ser un derecho que exista, es algo necesario. Al final, porque te mueras no significa que no haya nada que hacer. Hay mucho que hacer. Y en todo lo que hay que hacer también es cuidar al cuidador, ¿no? Sí, o sea, que la forma que ellos transiten, o que como familia hayan decidido transitar todo ese camino sea lo menos traumático posible. ¿Algún mensaje, si tuvieras una frase, un mensaje o una palabra que quisieras transmitir a las que intentamos dar la mejor atención posible, cuál sería? Nada, que se tome en cuenta un poco el tema de los papás, la situación que ellos viven, cuando os comunican las cosas, ellos intentan hacer lo mejor para sus hijos y en un caso que no entienden y se sienten indefensos, lo que necesitan es la ayuda del Estado. Vale, pues con esto terminamos la primera mesa de las jornadas. Al final de tiempo no vamos tan bien, error de principiante. Así que bueno, como creo que es hora de café, si os parece discutimos ahí fuera o más adelante. Gracias a todos.